Hola a todos, los saluda su amigo el andariego. Bueno, pues ya tiene rato que pasó la última entrega, la número 5, que fue como hace 2 semanas más o menos. Y pues ahora les quiero traer las nuevas notas que han sucedido en esto del transporte público de Monterrey. Se han venido cosas muy interesantes, la verdad, y pues la mayoría de las notas han sido cosas muy buenas. Y de esas notas les quiero hablar. Así que te voy a pedir que te quedes en tu lugar, ponte cómodo, ve por tu botanilla, ve por tus caguamones bien helados y pues vamos a empezar con los temas. Y el primer tema son las rutas nuevas de Suazo y Pesquería. Bueno, si bien en la entrega pasada había hablado un poquito acerca de estas rutas nuevas, que eran de parte de Grupo Enlaces y de autobuses amarillos y azules, o azules y amarillos, que no me acuerdo el orden, pero bueno. Pues resulta que ya tenemos un poco más de información acerca de estas rutas misteriosas que nomás salieron de repente. Bueno, sí sabías, se había avisado, pero así de un día para otro. Y pues no tenemos nada de información en la entrega pasada, pero ya, ahorita ya investigamos un poquito más y pues les voy a decir qué ha pasado. Bueno, pues no sé si se acuerdan que lo primero que fueron las rutas de Real de Palmas. Estas rutas que se dividían en dos recorridos. El recorrido de Real de Palmas hacia la colonia Náhuac hasta el HIV y el otro desde Real de Palmas hasta Citadel. Bueno, pues este recorrido se hace con dos rutas, dos números de rutas, la 604 y la 610. Y bueno, ¿por qué hay dos números de ruta? Ah, pues ya saben ustedes que entre enlaces y AAA, pues hay una sociedad y ellos tienen la costumbre de tener dos números de ruta, pues para separarlo, para diferenciarlos, pero comparten la misma caseta, los talleres que están allá al final de Real de Palmas. Y pues, por ejemplo, las rutas que ya estaban, por ejemplo, la 90 es de Grupo Enlaces y la 161 es de AAA. Ese es un ejemplo. Y bueno, ¿cómo funciona esto? Pues la 604 es la de AAA y la 610 es de Grupo Enlaces. La primera ruta es la de Real de Palmas a la colonia Nahuac. Bueno, pues esta ruta, pues tal vez se había pensado en que saliera desde el centro de Suazua, porque pues ahí en el rótulo dice Suazua Real de Palmas, y pues muchos pensamos en que iba a ser así, pero no. Una vez hablando con un chofer, pues me dijo que no, que el recorrido empieza desde la caseta, pues es básicamente lo mismo que las rutas 90 y 161 de Real de Palmas, solo que se extendieron hasta allá a la colonia Náhuac. Y bueno, pues la verdad sí es algo muy curioso que nomás unos pocos metros y pues se aumentó la tarifa a 15 pesos, que es la queja principal. Pero bueno, ahorita les hablo de eso, de las quejas por la tarifa y por qué se está cobrando así. Bueno, esa fue la primera. La segunda ruta pues es la de Real de Palmas a Citadel con 604 y 610, la misma mecánica. Y bien curioso porque esta ruta se contemplaba que saliera de la caseta de allá de Real San Pedro, que es donde comparten base las rutas 90 de 161 de Villas de Alcalá hacia Citadel. No, mentira. No. Sí, son esas de Villas de Alcalá hacia la Clínica 6. Ahí disculpen, se me cruzaron los cables. Desde ahí salen esos camiones y pues originalmente se tenía contemplado hacer ese recorrido, que salían de ahí, cruzaban todo Real de Palmas y ya fueron hasta Citadel. Pero no, se decidió mejor que fuera igualito a las rutas 104 y 111 hacia Citadel desde Villa de Alcalá. Desde, pues,
No, se contempló que fueran iguales a la ruta real de Palma Citadel. O sea, aquí parece ser que nomás se va a cambiar el número de serie, no se va a cambiar el recorrido, porque pues ya últimamente no he visto muchos camiones de 104 y 111 de Real de Palmas. No es Villa, es Real de Palmas. Bueno, después la ruta 611, que es el servicio hacia Pesquería. Aquí se tienen dos recorridos. El primero es el Pesquería y el otro es el San Andrés. Pues descubrimos que el Pesquería es el mismo de la 111 Pesquería y el San Andrés es el mismo de la 111 Colinas del Aeropuerto. Y se llama San Andrés porque al parecer pues, va a dar servicio a una colonia nueva que está ahí en la misma área de Colinas del Aeropuerto, Valle Floresta, sí. Sí, pues, por eso se llamó así San Andrés. Y pues aquí pues no sabemos por qué la intención de cambiar el número de serie, pero es el mismo servicio. Bueno, pues lo de la tarifa de 15 pesos sí ha sido mucha queja. En especial ahí, pues, gente que acostumbra a pagar en efectivo. Aunque bien curioso porque yo he usado estas rutas y no me han cobrado esa tarifa. Yo uso siempre la tarjeta feria. Es más, hasta me aplica mucho lo del transbordo porque pues para salir de aquí a Escobedo tengo que agarrar, no sé, el ruta 64 o el 220, no sé, cualquiera de esos para salir hacia la Avenida Universidad. Y luego al llegar al paradero de allá del Metro San Nicolás, pues ya me subo, pago y me marca que hice transbordo, que vengo pagando como 5.80 más o menos, que es la mitad de la tarifa completa, que es 11,71. Bueno, pues esto es el detalle con las tarifas en efectivo. Lo bueno es que para los usuarios feria no nos ha afectado. Por eso, raza, yo les recomiendo que ya mejor se adapten a este sistema de feria, que ya viene jalando desde 2010 y ha resultado muy bueno, la verdad, para evitar discusiones con los operadores de que no, pues no me dio el cambio, o no me quiere feriar así. Pues a veces hay que tienes que esperar el cambio y luego no tiene feria y hasta que te vas a bajar y luego el camión va bien lleno, pues no, hombre, qué flojera y pues muchos choferes a veces pues se terminan clavando ese cambio, pues mejor usen feria o no sé, los nuevos sistemas de cobro que vamos a ver más adelante, a ver qué va a pasar con ellos. Pero bueno, pues la queja ha sido por eso, por la tarifa en efectivo. Y se dice que entre Enlaces y AAA decidieron cambiar a la serie 600, que es de rutas suburbanas, pues porque pues, son colonias muy distantes, recorridos largos dentro de la ciudad, y pues por eso la justificación para cobrar los 15 pesos. No sé si sea correcto, no sé, pero pues es que ya todo aumenta, el combustible, autopartes, todo eso ya saben, y más con la inflación. Lo bueno es que estas empresas sí tienen muy buen servicio, las unidades están en buen estado. Y sí, ya conocen a Grupo Enlaces y a AAA. Malo fuera, como no sé, la ruta 400 de García que cobra 17 y los camiones, ¿no? El servicio que dan, aunque manejan rápido y pues algunos pues, puede servir útil eso que manejen rápido, pero puedes correr accidentes. Pues así deberían de revisar ese caso de la ruta 17 antes de que revisen el caso acá de la ruta 600. Y siguiendo con el tema de la ruta 600 del área de Suazua, pues encontramos a la ruta 610 Villas de Alcalá. Bueno, también hay 604 por el mismo caso. Esta ruta se anunció el 28 de agosto que iba a dar servicio y así empezó en esas fechas a funcionar. Empezó el lunes 29, el día siguiente.
Y pues esta ruta pues ya la fuimos a ver, pues es que básicamente viene siendo la ruta 90 y 161, saliendo desde la caseta de Real San Pedro hasta la Clínica 6, allá al paradero que es donde están todos los camiones de Suazua y de Ciénega de Flores. Bueno, pues esta ruta pues tiene un trazo bien parecido a estas dos rutas, solamente hay una diferencia, que al entrar a Villas de Alcalá se sigue todo derecho en vez de retornarse. Ya ven que el 90 y el 161 se retornan, se salen otra vez a la carretera y se van directo. Estos no, estos nuevos se siguen todo derecho y van hasta Real del Sol, por allá por una calle, por la penúltima calle de la colonia donde se tumbó la barda perimetral para dar paso a los camiones. Y pues cruzando por las calles chiquillas esas de Real del Sol, donde sí es un problema para los camiones el maniobrar, porque nomás se hace un solo sentido en algunas partes, pues haciendo casi ese pedazo que hace la ruta 104-101 Real del Sol, y pasando por allá por la salida que está por la carretera que va hacia Salinas Victoria, ahí por abajo del puente. Ya ahí ya se va para San Nicolás. Bueno, pues básicamente es ese recorrido de la ruta. Ahí sí le aumentaron kilómetros y pues sí está muy bien porque pues Real del Sol pues es una colonia muy poblada y pues la única opción que teníamos era desde San Nicolás era la ruta 51 y luego la 613, pero pues ya también esos camiones ya van bien saturados por toda la gente de allá de Ciénega. Y pues sí, es una muy buena idea, pues también porque hay gente de Real del Sol, pues que se mueve allá en las colonias de Villas, de Real San Pedro. Bueno, eso ya también ya lo cubría la otra ruta, la 111 y 104 de Real del Sol. Y pues está bien, pues una salida directa hacia allá, hacia San Nicolás, para ayudar más a la gente de ahí de esa colonia, esas colonias que están muy pobladas. Eso fue la nueva ruta. Y pues también me estaba acordando que les había dicho que la ruta 104 y 111 de Real del Sol, Citadel, se había recortado. Pues ya después me confirmaron que no, que se quedaron igual, porque pues iba a funcionar como un transfer, pero pues no convenía porque ya Real de Palmas ya va bien lleno y pues se decidió que jalara igual. Ya más adelante vamos a ver si esta ruta también va a sufrir el cambio el cambio de la serie. Ahorita no tenemos noticias, pero ahí yo les voy a informar qué va a pasar con esta ruta. La siguiente nota, pues es algo como que no estuvo muy bien que hicieran. Llegan camiones usados de Jalisco, no chinos nuevos. Bueno, como ustedes ya se saben, la problemática que ahorita trae el Instituto de Movilidad es que tienen un lote de casi 800 camiones detenidos allá en el puerto de Lázaro Cárdenas y que se han liberado muy poco a poco y también así de manera lenta se han traído hasta la ciudad debido a los traslados de todas estas unidades. Bueno, pues se habían, mientras el 96% de los camiones siguen ahí detenidos, se mandaron a pedir unas 7 unidades que vienen de allá del estado de Jalisco. Es, Esto fue por parte de José Manuel Valdés, el director de movilidad. Él aseguraba que una empresa jalisciense de la cual pues no saben quién es, les envían estas unidades para hacerlas funcionar al parecer en las rutas express. Y pues se pretendía que esta ruta entrara, digo, que esas unidades entraran con la tarifa de 12 pesos y que pues, a dar el servicio para las rutas nuevas que se tienen contempladas.
Bueno, pues los del periódico El Norte tuvieron acceso y hacia esas unidades y se dieron cuenta que sí, que están muy desgastadas, que ya están viejitas. De hecho, esos modelos sí se ven algo viejones. Están maltratadas y pues que no cumplen con los estándares que piden las empresas locales. Por ejemplo, pues una ruta larga necesitaría una unidad así, pues mínimo un Dina o Mercedes o ya pues a las unidades chinas que son más espaciosas para los servicios de las rutas nuevas, eh, que por eso se han pedido las unidades Sankei, aunque el problema es que siguen detenidos los camiones chinos. Bueno, pues esas unidades son un modelo boxer que traen la trompa. Pues esas unidades se quedaron detenidas en los talleres de allá de Valle Soleado, ahí junto a la gasera, ahí por donde está la ecovía. Ahí están 7 camiones que no se están usando, que quedan ahí detenidos y pues nadie sabe qué va a pasar con ellos, si se los van a quedar o los van a regresar, pues quién sabe, pero pues ahí pues se pudieran usar, pero no en las rutas express. Tal vez estaría bien que los mandaran, no sé, a qué ruta, qué se les ocurre. Pues a la ruta 334, que ya nomás tiene como 5 o 6 camioncillos. Ahí se estaría muy bien, nomás con que le den una pintadita, le arreglen asientos y demás detalles. Tal vez para que jalen un ratillo ahí en esa ruta, porque pues, o si no para un servicio transfer de alguna ruta corta, para así que requieran menos kilómetros o tal vez a la ruta 317, pero no para Jaral y Villas, porque ya todos los camiones andan allá. No sé, para privadas del Sábado se podría funcionar bien, aunque ya parece que ese ramal ya lo perdió la ruta, ya lo trae la ruta express. Pero sí, ahí están esos camiones, se van a quedar detenidos, se van a quedar pudriéndose porque, pues, el gobernador, Samuel García, dijo, ¿sabes qué? No, estas unidades no. Nosotros queremos pues las unidades Sankei que ya mandamos a pedir. Pues ni modo, pues van para atrás esos camiones chafas, según la portada de este periódico del metro. Y bueno, pues una noticia que pasó mientras la ciudad se estaba inundando, pues algo que ya se veía venir respecto a la ruta requisada. Pues que ya se levantó, ya la requisa que le hicieron a las rutas A6 y 400, ya por fin ya llegaron a un acuerdo entre el movilidad, pues entre el gobierno y el empresario Abelardo Martínez García. Ya la ruta ya se le permitió operar con sus unidades y con sus instalaciones originales. Ya se les permitió siempre y cuando cumplan con lo que habían pactado, de que el empresario no podrá subir sus tarifas de estas dos rutas y se va a comprometer a brindar un mejor servicio. Pues, por ejemplo, prender el clima, que los choferes manejen bien, que te traten bien al usuario, etcétera. Y pues ya tenemos ya una semana con esa ruta funcionando y pues esperemos que siga bien, que sigan jalando y que den un mejor servicio, aunque pues como son rutas, son unas rutas muy especiales estas, porque la ruta 400 sí, pues es una ruta que sí mueve bastante gente en toda Santa Catarina, tiene pues, dos sectores que van para el centro y pues los sectores de García, sí mueven mucha gente. Y pues a vecines le han puesto bastantes camiones que incluso vienen de sus hermanas de allá de Nepenta o de las rutas extintas como la 140. Sí, se le ha consentido mucho a esta ruta, pero pues sí necesitarían pues meterle más mano a sus hermanas que se están muriendo. Y respecto a la ruta A6, pues es que es una ruta muy larga,
al momento de pegar la antigua ruta 15 con la ruta 6 que quedó recortada. Es una muy buena opción unir a Santa Catarina con la parte oriente de San Nicolás, con Casablanca, Valle San Cristóbal, pero esta ruta sí está quedando un poco mal, con su frecuencia de hasta 45 minutos. Es una ruta muy larga, como 35 kilómetros, y necesitarían prestarle más atención a esta ruta, porque sí, sí se necesita mucho. La gente de allá de San Nicolás sí la ocupa para salir, aunque ahora ya van a tener otras opciones, de las cuales al ratito hablaré de ellas. Bueno, pues esto fue todo por lo de la ruta 400 y A6. Y una noticia muy agradable es por las sorpresas que nos traen el Instituto de Movilidad y Meteorrey. Bueno, como ustedes sabrán, pues existe un plan maestro para reestructurar el transporte público, y con eso pues se están levantando algunas rutas que ya murieron o que ya andan agonizando, y aparte se andan metiendo rutas nuevas que ya se tenían contempladas desde hace tiempo. Bueno, pues primero vamos a hablar del servicio express, las rutas express con los camiones Ancay que han sido liberados poco a poco. La primera ruta es pues la 126. No sé, ustedes ya se habrán dado cuenta de que pues el gobierno mandó a levantar esas rutas que andan muy mal, andaban agonizando con unidades ya pues ya casi para el fierro viejo. Ya tardaban hasta 40 minutos en pasar y pues andaban batallando. Y aparte esa ruta se estaba ya quedando ya sin usuarios, porque pues de tanto esperar prefieren tomar otras opciones como la ruta 203 y pagar otro camión, por ejemplo. Bueno, pues primero acordémonos de que pues la ruta 126 hace como unos 10 años pues era una ruta pues grande, más o menos grandecita, porque sí tenía muchos ramales que hasta pasaban por allá por la zona centro de Santa Catarina. Tenían buen servicio y sí tenían unidades bien cuidadas, pero poco a poco fueron decayendo, y hasta quedarse nomás con dos ramales que son el Aurora Castillo y el Fama Castillo. Y pues ya les había hecho un video de un recorrido que hice a bordo de estas unidades. Ahí en mi canal lo pueden ver, si ustedes gustan. Ahí se los dejo acá arribita. Bueno, pues regresando al tema de movilidad, pues mandaron un lote de unidades Ancay a prestar el servicio de la 126, y estas unidades pues también han tenido su queja de que están cobrando 15 pesos, aunque pues son unidades último modelo, son con mayor tecnología y mayor capacidad y todo eso. Esto sucedió el 9 de septiembre, o sea, ya tiene poquito que se lanzó en esta semana. Y pues hay una novedad con estas rutas, con este servicio, pues que las unidades están portando validadores nuevos. Algunas de ellas pues tiene un validador especial que es color verde. Este validador, más grande que el del sistema Feria, tiene de dos opciones. Puedes pagar con el sistema Urbani o puedes pagar con la tarjeta mía, que es de Meteorrey. Bueno, el primer caso, el sistema Urbani, pues ya tiene un año que estaba funcionando pues solamente en las rutas express. Se había metido como un piloto así de ese sistema de cobro. Bueno, ¿en qué consiste Urbani? Si ustedes no han visto el video sobre las aplicaciones, pues es un sistema de cobro, un monedero electrónico donde tú descargas a tu celular
Descargas la aplicación, compras saldo por medio de tus tarjetas de débito o de crédito. Y para usarlo, pues primero, antes se usaban unos códigos QR que ponían en las rutas express. Esos códigos, tú lo escaneabas. Bueno, primero ponías la opción de comprar un viaje de camión, te cobra 13 pesos, te sigue cobrando lo mismo, obviamente. Te aparecía que escanearas el código QR y al escanear, pues ya aparecía tu boleto electrónico y se lo enseñabas al operador o en la ecovía, pues al guardia de la ecovía. Y ya, así funcionaba. Ahora le hicieron cambios. Ahora este nuevo validador, eh, tú tienes que ponerle primero que vas a comprar el boleto y ahora te aparece a ti el código QR en tu celular. Luego ese código QR lo tienes que pasar por el escáner que está en la parte superior, un cuadrado, y ahí dice código QR. Entonces ahí ya te lo escanean y te dice, bienvenido Urbanito. Y ya se te hizo el cobro. Y ahí el operador ya se dio cuenta que ya pagaste. O pues también está, bueno, primero este de Urbani, pues sí, entonces ya se va a quedar, ya parece ser que es un hecho que esta empresa se va a quedar. Ahora solamente falta que la extiendan a Metorrey, que era lo contemplado que tenía. Y pues se espera que vayan a poner más validadores de estos. Y una buena noticia para los usuarios de iPhone, para el sistema iOS, ya van a sacar el 19 de septiembre la aplicación. Ya, ahora sí, porque ya ellos ya no se sentían ignorados por parte de Urbani, solamente para Android los habían sacado, pero ya es una buena noticia eso. Pues es un sistema muy novedoso, aunque también tiene sus desventajas. Por ejemplo, pues no todos tienen un smartphone e incluso pues gente adulto mayores pues no pueden, no le saben a la tecnología, algunos, y pues sí van a batallar en eso, pero sí, pues lo bueno es que también está la opción de la tarjeta mía. Con esta tarjeta, pues ahorita el gobierno está haciendo esfuerzos pues para que todo el mundo tenga dicha tarjeta. Pues primero pues en el Metrorrey la puedes comprar y se están haciendo campañas que en el Metro Cuauhtémoc se están regalando tarjetas con saldo de 100 pesos incluido. Y se agregaron otros puntos de recarga por ahí por el Mercado Juárez, creo que otro por el Obelisco, lado de agua y drenaje. Y vi otro allá en la colonia La Fama, ahí en Santa Catarina, también instalaron un módulo. Pues también ya se están expandiendo ya, porque se supone que ya nomás va a quedar la tarjeta mía y Urbani para el servicio de transporte público. No sabemos ferias si ya lo van a quitar o qué onda. Y es que, bueno, primero eso está bien, nomás habrá que revisar si se va a aplicar lo de la tarifa preferencial para estudiantes, adultos mayores, etcétera. Solamente falta eso. Tal vez si en las nuevas credenciales de los de la universidad se vaya a cambiar el chip o no sé, pues o se les vaya a integrar otra credencial a los adultos mayores, personas con discapacidad, etcétera. Pues eso sería por parte de la tarjeta mía. Pues vamos a ver qué pasa. Y lo que es la tarjeta mía sí tienen que arreglar ciertos detalles en Metrorrey porque se instalaron muchas máquinas en la línea 3. Hasta ahorita ya algunas ya están funcionando, pero las líneas 1 y 2 sí está muy descuidado esto. Hay máquinas descompuestas, nomás jala una, no, y los validadores pues nomás jala uno de los 4 instalados, nomás está jalando uno y sí es un batallar para entrar ahí y algunos están quebrados, no jala la pantallita, no te das cuenta, más que nada por el sonido, te das cuenta de que se te hizo el coro. Sí, tienen mucho problema ahí en la infraestructura de Metrorrey, pero como están haciendo esa campaña de la tarjeta mía, pues esperemos que arreglen ese problema de los validadores que no jalan y las máquinas descompuestas. Bueno, pues
Otras unidades, volviendo al tema de estos camiones, pues otras unidades están portando un validador de la tarjeta feria, ya más nuevo, ya más grande, y pues este validador tiene unos sensores, unos lectores. Se parece a ese al que están usando para Urbani, pero no sabemos qué va a pasar con ellos, si se va a quedar, si lo van a quitar o no sé, solamente el tiempo nos va a aclarar qué va a pasar con Feria, porque pues hay rumores de que sí ya lo van a quitar, que ya no lo van a usar, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver qué pasará. Y siguiendo con el tema de las rutas express, pues también hubo un pequeño detalle ahí, ya ven que el 9 de septiembre pues se lanzó el servicio de la ruta 126, pero misteriosamente apareció un aviso un día antes, el 8, que ahí en la página de movilidad, que se iba a lanzar el servicio de recuperación de la ruta express 126 Mirador. Y pues, caray, ¿qué onda? ¿Cómo que el Mirador? Si ahí es donde opera la ruta 155, hasta el mapa aparece igual, el ramal Mirador de la ruta 155. Pues quién sabe, pero esta publicación nomás duró como 2 horas y la quitaron. Tal vez fue un error de ellos, el que pues, se equivocaron de ruta, que esa no es. Solamente pues ahí sí hay algo sospechoso porque pues ya saben, el caso de la ruta 155 como está ahorita, pues nomás tiene dos ramales que están teniendo problemas, pues el ramal que se va por Fleteros, ese todavía presta servicio, pero con muy pocas unidades, ya que pues la ruta 400 de Martínez de García está prestando un servicio de apoyo a la ruta 155. Y pues de parte del Mirador, pues sí hacen falta más camiones, porque pues sí está batallando mucho la gente de esa área, de allá el Mirador, ya casi pegado al cerro, porque pues no es la única ruta que pasa por ahí. Sí hubo un servicio que prestó la ruta 202, pero fue nomás de una semana y lo quitaron. Pues sí, pues es una ruta muy larga y pues iba a tener problemas para entrar allá a esas colonias y iba a tomar más tiempo. Pues ese se quedaron sin camión más que con la 155 y pues tal parece que el gobierno ya le echó el ojo a ese ramal de la ruta 155. Vamos a ver en estos días qué va a pasar, si van a prestar ese servicio de apoyo o qué onda, porque sí les vendría muy bien a la gente de allá tener esas unidades y que estén dando servicio. Solamente sí batallarían en maniobrar en ciertas calles, que sí está un poco complicado el paso por ahí. Pero vamos a ver qué pasará. Y ahora le toca el turno al servicio de Metrorrey, porque tenemos una novedad que apenas pasó en días anteriores. Sucedió este sábado, 10 de septiembre. Durante este sábado se dio el banderazo para el servicio piloto de la ruta de Transmetro hacia las torres, hacia Los Pinos y las Torres. Esto es por allá en el área oriente de San Nicolás. Bueno, pues el servicio empezó como a las 6 de la mañana más o menos y terminó como a las 12 de la noche. Se dio el banderazo y salió pues nomás una sola unidad, con frecuencia de 1 hora. Pues más que nada para irle tanteando el agua a los camotes de cuánta gente va a subir y cómo va a jalar y todo. Bueno, pues tuve la oportunidad de usar esta ruta. Esta ruta pues sale del Hospital Metropolitano, se retorna, eh, se mete por la avenida Francisco Quesada, ahí por la Grange, para seguir por el antiguo camino a Apodaca. Luego nos metemos hacia Fundidores,
la Avenida Los Pinos y el camión llega hasta el cruce de ahí de Avenida Las Torres, ahí por donde hay una colonia privada muy grande. Ahí es el retorno del camión. Bueno, pues hay un detallito, pues como es una ruta piloto, pues está cobrando pues, 5.50, que es la tarifa de Transmetro, pero no hay un sistema de transferencia gratuita todavía, debido a que la estación no cuenta con los torniquetes adecuados para eso. Y aparte en la estación, pues no hay una máquina de contraseñas como las que tenemos en el Metro Sendero o San Nicolás, por ejemplo. Pero pues sí, pues ya la gente ya se está dando cuenta de ese servicio y pues esperemos que sí pronto lo vayan a usar muy bien. Y también esperemos que haga algo Meteorrey respecto a lo de las transferencias, porque sí se contempla que va a haber más rutas de Transmetro. Se necesitaría pues meter un torniquete como el que ya tienen allá en Sendero, donde metes tu boletito de papel, o si no, ya con todo esto la tarjeta mía, sí se necesitaría pues que metan validadores mía en los camiones y tal vez se le pudiera hacer una programación para que ya entres a la estación pasando tu tarjeta mía y se reconozca el transporte gratuito. Yo creo que sí se puede, no es cosa de programarle, como por ejemplo en el caso de la tarjeta feria que tiene los validadores de Metrobús. Ahí necesitarían hacerle ese arreglo, allá la programación del validador. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa, porque pues es que sí, la regaron ahí en la línea 3 no pusieron la preparación para esos sistemas, hubieran de perdido, dejado ahí mientras un torniquete, aunque todavía no existieran las rutas. Y pues también les hace falta la señalización correcta porque pues tuve que preguntar ahí de que qué onda, cómo se usa el Transmetro, si hay máquina de contraseñas, así, pues me dijeron, no, pues ahorita no hay. Y el Transmetro se toma del lado pegadito al hospital, ahí hasta se había hecho una rampa para que suba el camión y un carril para que salga para allá atrás, para la avenida esta de la Juventud. Tal vez se contempla para otra ruta, para que salga directo, no sé, alguna ruta que vaya a irse por Diego Díaz de Berlanga, que se tiene contemplado una ruta, tal vez a ese sí le va a servir ese carril para no tener que irse hasta allá, hasta Novelar. Pero bueno, ya está preparada ahí la infraestructura vial, pero todavía falta la señalización y la instalación de torniquetes. Y vamos a ver cómo le va a esta ruta de Los Pinos hacia el Hospital Metropolitano. El mismo día, mientras se lanzaba este servicio, se anunciaba otro. Tal vez no sé si sea oficial o qué onda, pero en un grupo de San Nicolás, de la colonia Azteca, creo, se anunció un nuevo servicio hacia la colonia Fomerrey 11. Esa colonia que se quedó sin transporte público un tiempo porque se murió la ruta 325 y porque pues dejó de dar servicio también la ruta 117 Vicente Guerrero, que era la que se metía por ahí. Pero luego la 322 metió un ramal especial, algunos camiones de ellos los hizo que se metiera por esa colonia y saliera para pasar por el hospital metropolitano. Y pues sí, fue muy bien aceptado por la gente de esa colonia. Y pues ahora, pues, si ya entró en vigor, pues se supone que este domingo pasado entró en vigor y que pues ya sería muy bien aceptada por la gente, solamente que por el tamaño de las unidades y esas calles tan chiquitas pudiera tener problemas en su paso. Pero bueno, pues vamos a ver qué pasa, qué novedades habrá con estos dos transmetros y con la infraestructura de Metrorrey, que sí necesitan arreglarlo ahí para que ya quede jalando muy bien el sistema de transferencia. Y bueno, mientras se cosen bien estos
estas sorpresas que nos da Metrorrey y que nos da el Instituto Movilidad, pues ahora les vamos a presentar algo que presenta el gobierno de San Nicolás de los Garza. Es una ruta temporal llamado Sanicobús. Este servicio lo estará prestando con unas unidades Torino OH. Son dos recorridos que está prestando y el servicio va a ser gratuito para los ciudadanos de San Nicolás de los Garza. No estoy seguro si dicho servicio tal vez sea de cobro para alguien que sea otro municipio, quién sabe, no sé, necesitaría checar a ver qué onda. Bueno, pues este servicio tiene las siguientes dos rutas. La primerita sale del metro de allá de Hospital Metropolitano. Se va todo derecho por la López Mateos, se mete a Conductores, Unión, Roberto Garzazada, Gustavo Sada Paz, Mario Montemayor y sale hacia la Avenida Unión. Se sigue todo derecho para salir por las Torres, pues por allá por el rumbo de Paseo La Fe, siguiendo derecho hasta Casablanca. Luego en Casablanca sale a la Avenida López Mateos y se regresa ahí en las calles de la colonia Casablanca. La verdad, este tramo me parece muy interesante porque pues sí comunicaría bien esas colonias con el metro. Está interesante la verdad esto. El segundo, este tramo es desde el metro hasta la Avenida Casablanca, pasando por Roberto Garzazada, Antiguo Camino a Podaca, Fundidores, Los Pinos, Las Torres y la Avenida Casablanca. Yo creo que hasta donde llegaba el 122 Estancia, que pues ahorita ya parece ser que ya está muerto. Y también ahí llega la ruta A6, hace una pequeña parada y se queda un rato para salir otra vez a Santa Catarina. Bueno, pues es que está curioso esto porque es casi el mismo recorrido que hace el Transmetro nuevo. Solamente que llega hasta Las Torres y se regresa a Los Pinos. Se sigue derecho. Sí, pues aquí tal vez necesitarían revisar eso porque va a ser una competencia con el Transmetro y pues es gratuito. Peligro y vayan a desairar al servicio de Transmetro, a menos de que también lo pongan gratuito, pues no sé qué vaya a pasar. Pero es una ruta temporal, o sea, pues tal vez hay un piloto que vayan a hacer para meter más rutas. Aquí le convendría al Transmetro extenderse hasta Casablanca. Estaría muy bien, la verdad. Yo creo que sí lo van a querer hacer más adelante. Bueno, vamos a ver cuál será la recepción de la gente de San Nicolás respecto a este servicio Sanicobús. Y vamos a ver qué pasará. Y bueno, pues ya les presenté estos cambios que han sucedido de las rutas Express y de Metrorrey. Ahora vamos a hablarles del plan maestro en eje del transporte digno. Plan maestro de movilidad que está presentado por el gobierno del estado, el Instituto Movilidad y Metrorrey. Ya presentaron algunos avances de unas rutas que tienen contempladas para este año, antes de terminar el año, pues ya se planea que ya estén jalando. En el plan, pues se contemplan como 9 rutas que se van a implementar para el Transmetro y otra ruta express para dar apoyo a una ruta que ya se murió. Pero bueno, pues vamos a empezar primerito por lo que son los Transmetros. Anteriormente en mi sitio yo les había presentado eh, unos cambios que se hicieron en junio, unas propuestas que tienen que ver con la línea 1 y con la línea 3. Bueno, la de la línea 1. Se van a presentar 3 transmetros.
El primero saldrá de la Exposición hacia Juárez. No sé qué tan lejos llegue, tal vez hasta el centro de Juárez, Monumento, pudiera ser. El segundo va a ser una ruta de Eloy Cavazos hacia Dos Ríos. Y el tercero de Eloy Cavazos a Montecristal. Bueno, de esto de la línea uno, la verdad me parece muy interesante lo de el servicio que va a dar a Juárez, así ya va a ser algo más rápido para que se conecten la gente de allá, que puedan llegar al centro de Juárez y de ahí se trasladen hacia sus colonias, porque pues tal vez en un futuro se llegue a expandir la línea uno hasta allá, hasta Juárez, debido al alto crecimiento de ese municipio. Sí les vendía muy bien, pero pues por mientras que jale este Transmetro. El de Dos Ríos, esa zona que sí ha tenido muchos problemas porque pues se les fue la ruta 99 y la 419 y luego después se les fue la 131 hace poquito, cuyos camiones todavía siguen ahí en una agencia de camiones usados que está en la carretera Laredo, y pues la empresa prefirió darle servicio a Senior Express, su filial de transporte personal, pero pues luego se los embargaron los camiones seminuevos que tenían. Y al menos esta ruta Dos Ríos va a servir de apoyo, porque pues también la 214 le extendieron tantito y sí se va a empezar a llenar, y aparte la 228 también tiene problemas de frecuencias para Dos Ríos. Pero pues al llegar el Transmetro ya se van a resolver esos problemas, ya no va a haber una sobrecarga por parte de esa colonia. Y la otra Montecristal, porque ya estaba la ruta 420, que era muy buena idea, pero el recorrido como que no convencía bastante, porque se metía por ahí por Dif Capullos y salía por otras calles para agarrar por donde se iba el playa, donde se va el playa más bien. Pero pues tenía más competencia con la 224, que es su hermana, y esa pues le bajaba todo el pasaje y la gente no estaba interesada en ir hasta allá, hasta la expo, en su mayoría. Por eso se murió esa ruta. Y pero pues ahora ya se va a presentar un Transmetro, pues ya sería una muy buena opción para la gente de Montecristal. Y ahora la línea 3, pues la línea 3 va a tener, pues ya tiene ahorita los dos Transmetros y se les van a sumar el servicio de Rómulo Garza, que me imagino que va a llegar hasta Paseo La Fe, o hasta la Citadel más o menos. Tal vez llegue hasta allá y pues sí es una muy buena opción para esa avenida que también es muy congestionada y tiene problemas de transporte. Hospital Metropolitano López Mateos, tal vez esta llegue hasta al límites con Apodaca, por allá por la avenida Ceros, hasta allá pudiera llegar. Y Hospital Metropolitano Diego Díaz de Berlanga. Pues ya en la estación ya hay un carril que se construyó. eh, en ese carrilcito pues se metería el camión para salir por el área de atrás, para Avenida La Juventud, y así ya ahorrarse todo el recorrido que tendría que hacer de Nogalá. Ya sería más fácil irse por ese carrilcito, que por cierto ahorita como no tiene mucho uso, pues lo usan los que tienen pacientes en el hospital metropolitano para estacionarse. Y ya una vez que se active este servicio, ya no van a permitir que se estacionen en ese carril. Ya animó a buscarle por otro lado, porque pues sí está muy complicado estacionarse ahí por el hospital. Sí, es un área medio batallosa para dejar tu coche. Bueno, pues es el servicio de las líneas 2 y 3. También se presentaron otras rutas que son una para la línea uno y dos para la línea 2. La primera es Villa de San Francisco, para la colonia que está ahí atrás, por el rumbo a la Hershey's y de su carne. Dará servicio para Villa de San Francisco, San Miguel, Alianza, Palmiras, Praderas. Va a salir por allá por el metro San Bernabé,
ahí va a llegar. El segundo es el de Pedregal. Hombre, va a ser una buena competencia para el grupo Enlaces, para la ruta 220. Sale de Pedregal, va para el rumbo de allá del Parque Industrial, meterse a Bosques de Escobedo, en la colonia Renacimiento. Va a salir hacia el centro de Escobedo, cruzar Flores Magón, Monterreal y probablemente se va a ir por la Avenida Las Torres. Originalmente, pues se había contemplado un Transmetro cuando ya se activó el servicio en 2008 para Escobedo, para el Metro Sendero. Se había contemplado esa avenida, pero la olvidaron y ya no se hizo ningún Transmetro. Y es una avenida muy buena, una salida directa para la estación del metro, pero durante todos estos años, más de 10 años, no ha habido ninguna ruta buena que conecte hacia el metro. Pues ahí está la ruta 64, pero ahí es una hueva con esa ruta, que sí es medio tardada. Y estaba la 226, la de las Plazas Aules, pero pues la dejaron morir junto al Joyas Ayala. Y toda esa área sí necesita buen transporte. Pero pues ahora con ese Transmetro ya se va a ver beneficiar a la gente de esos rumbos de Topo Grande y Villas de Escobedo. Y la tercera es la línea de Metroplex, que se tiene planeado que salga por Concordia y se meta para allá a la colonia Metroplex, por allá por la calle esta de Sexta. También es una buena idea porque Concordia es una buena avenida para el transporte público, a pesar de tráfico y de los semáforos mal programados, pero sí se necesita una ruta ahí que se vaya todo derecho. Pues le sería competencia la ruta 221, pero sí la gente necesita el metro para allá, el Transmetro. Y pues son 9 rutas que se tienen contempladas en el plan maestro de movilidad. Y ya que seguimos con el plan maestro, también se va a lanzar una nueva ruta de las Express. ¿Sí se acuerdan que les había contado que ya se había muerto la 124? Bueno, pues también nos avisan que esta semana, el 16 de septiembre, empezará la ruta 124 Express, que va a cruzar pues, los municipios Monterrey, San Nicolás y Apodaca. Esta ruta va a empezar con 13 unidades. Va a usar estas unidades Ankai. Pues enhorabuena por toda la gente de allá que quedó abandonada con esta ruta, los de Quinta Colonial que batallan porque no hay una ruta más que la 117. Y pues también los de Los Pinos, los de Unidad Laboral que ya de plano no tienen ruta más. Ya desde que se había muerto la ruta 129 y luego la ruta 334 ya no está entrando por allá, ya se le murió el ramal de Fume 30 Vicente Guerrero. ¿Qué más? También pues la 124 ya les había dicho, tampoco está ya dando servicios. Y pues ahora ya con esta nueva ruta, pues ya esperemos que ya la gente ya quede satisfecho porque pues se ha dejado abandonado todo esto. Bueno, es la próxima ruta express que tenemos contemplada. Y terminando con este plan maestro, pues también se dice que el Transmetro se contemplan otras rutas para Pesquería, San Nicolás, Guadalupe y Monterrey. Pues vamos a ver qué va a pasar porque también se dice que va a haber otra ruta con 12 unidades que irán al aeropuerto, que se tiene contemplado el fallo de la licitación hasta el 30 de septiembre. Y pues tal vez ya van a modernizar un servicio para allá, así se necesita. Bueno, pues ya tenemos la ruta express al aeropuerto, pero sí, tal vez sería una segunda ruta. Bueno, es de Transmetro con autobuses eléctricos. Pues desde dónde saldría, pudiera salir desde el hospital metropolitano. Sí sería una ruta más especial, me imagino que más grande.
tal vez reviviendo, resucitando aquella ruta express fallida que tuvieron a inicios de la línea 3 por ahí de marzo 2021. Una ruta que nomás llegaba al centro de Apodaca, pero fue desairada porque pues, la gente ya usaba la 41 y la 105. Y pues era una competencia bien dura porque la 105 ya tiene Metrobús. Más bien a esta ruta 105 tal vez le convendría ya que tuviera servicio Metrobús ahí en el hospital metropolitano. O quién sabe qué vaya a pasar con esta ruta, ahora que ya va a haber esa ruta al aeropuerto. Pero bueno, y no sabemos qué va a pasar con esto, de qué trazo vaya a tener. Y pues con el proceso de construcción de las líneas 4, 5 y 6, se dice que ya se había lanzado la licitación pública y que se propusieron se hicieron unas propuestas del 1 de septiembre y el 9 de septiembre sobre la apertura técnica y el fallo va a ser hasta el 23 de septiembre. Este proyecto se inscribieron los consorcios ICA Constructora, Motangil México y Ferrovías del Bajío, pero solo las últimas dos presentaron propuestas el 9 de septiembre pasado. Pues ya se está trabajando en las 4, 5 y 6 de Metrorrey. Pues vamos, esperemos que sí les den luz verde y que ya empiecen a construir esas líneas porque ya el metro ya necesita expandirse. Ya los camiones ya no son suficientes y el tráfico cada día está peor. Ya se necesita que tengamos una cultura más del transporte público que del uso del automóvil, que se ha quedado durante muchos años esta costumbrita de que a fuerzas debes de tener carro para moverte. Y pues ahí están las consecuencias del disque progreso que manejan respecto al coche. No, al contrario, las calles cada día están para llorar. Y pues bueno, ya que pues, se presentan todos esos proyectos, todos muy interesantes. Esto se habló en el bloque de licitaciones del plan maestro del eje del transporte digno el pasado 12 de septiembre. Y bueno, pues hemos visto que el gobierno ya está metiendo cartas en el asunto respecto a la movilidad, al transporte público. Se están creando ya las rutas de las express, los transmetros y ya se tiene contemplado lo de las líneas 4, 5 y 6 del metro. Y pues qué bueno que ya se está metiendo esto del transporte público, pero hay un obstáculo que el gobierno ya necesita pues arreglar, repararlo, y es un problema de años que ya tienes así, pues es el de los baches y de las malas vialidades. Si bien la semana pasada, el lunes que se andaba cayendo el cielo, que es domingo y lunes, el tormentón que se vino, pero al final de la tormenta, pues apareció un enemigo ya bien conocido por todos, que son los baches. Y pues entre estos baches hubo un caso. En la carretera Colombia, hacia el camino hacia el Jaral, es ya casi llegando al cruce con la Monclova, ya donde se dividen las dos carreteras, pues pasó que un autobús de los nuevecitos se cayó en un bachezote, sí, así como lo escuchan, sí, se cayó dentro del bache. Y pues el bache sí estaba algo grande, pero lo peor del caso es de que pues la unidad se quedó atorada debido al chasis que lo tiene un poco achaparrado, porque son de pues, casi a nivel de suelo. Esas unidades así fueron diseñadas, así como por ejemplo los Fotón, los Sonton, esos son de acceso así a baja estatura. Porque a lo mejor un Torino, un Dina sí puede pasar esos baches, pero aunque se daña la suspensión como quiera. Pero el caso de los Ankai, o los Sompton, sí está muy canijo. O sea, si el gobierno
va a meter muchas unidades de ese tipo. También necesita arreglar las calles, ya ahora sí pavimentar, con, no sé, con concreto hidráulico, con algo así más fuerte, porque es una vía muy transitada por los trailers. Y también pues hay muchos problemas en esa vialidad por el tráfico y los semáforos que nomás no sirven para nada ahí. Los semáforos que duran muy poquito para el paso de todos esos trailers. Es que el gobierno necesita también preparar las vialidades, necesita pues quitar el problema de los baches y necesita también lo de reprogramar semáforos, y ver cómo se puede dar fluidez a las avenidas conflictivas. Por ejemplo, el día de hoy que alguien publicó de cómo se pone el tráfico de Cumbres, todo lo puso como mera burla de que los ricos también lloran, de que pues los de allá de Cumbres que batallan para salir de sus colonias, porque la verdad sí esa avenida sí está, es de las peores para manejar, esa y Gonzalitos, la verdad no, ahí se necesitan proyectos grandes para movilidad, para que ya la gente vaya dejando de usar el carro para irse en el transporte público. Un transporte eficiente, que sea rápido, que se hagan unas buenas obras de movilidad. El otro día yo estaba esperando el camión ahí, el 64, ahí sobre Cumbres, sobre Avenida Leones más bien, ¿sí? Que viene siendo todos los sectores de Cumbres. Y pues sí noté todo el trafical que se hace a la hora de la tarde, como a las 5 o 6 de la tarde, se hace un trafical. Y pues también por esa avenida circula la ruta 23, pero pues, esta ruta nomás no se da abasto. Es una ruta pues ya muy olvidada por Transregio, pasan cada media hora o más de media hora. Este, y a veces se batalla con el 64 porque ya en la tarde ya empiezan a terminar las vueltas los choferes y ya luego ya no quieren ir a San Nicolás. Pues sí, es un problema que hay que resolverse porque pues si no hay buenas vialidades pues van a fallar muchos de esos camiones chinos y va a salir muy caro. Va a salir más caro el caldo que las albóndigas, como dice el dicho. Y pues ese es el problema que hay que arreglar, los baches y las vialidades. Y el usuario también debe poner de su parte. Aquí en la imagen, recién sacaditos eh, de la requisa de la ruta 400, pues no faltó mucho tiempo para que un usuario dejara su basura tirada, todas sus cáscaras de semillitas. O sea, no manches, pues el gobierno está haciendo su mayor esfuerzo para brindar transporte público, también las empresas, los camiones en algunas sí los tienen bien limpiecitos, sí hacen limpieza y todo, pero también nunca falta el usuario cochino, el usuario marrano que de seguro su casa la tiene un chiquero y quiere hacer sus costumbres marranas, a bordo de los camiones urbanos. Pues son cáscaras de semillitas, a veces pues vasos que eran de elote, de vasos de nieve, los tostitos, la bolsa de tostitos ahí con toda la crema echada a perder, ahí la dejan, y a veces hasta latas de tecate aparecen ahí en el suelo de los camiones, o en la parte de atrás. Pues es que sí, necesitamos todos poner nuestra parte, pues el gobierno, pues brindando las condiciones, el transporte, las empresas y el gobierno, pues los camiones en buen estado. El gobierno, pues con las vialidades, que no haya baches, que no se inunde, que no se batalle para moverse cuando hay clima así adverso. Y pues también, usuario, ponte las pilas, no seas un marrano, no manches. Seguro y así tienes tu casa, pues piensa en los demás, te cuida bien los camiones, porque pues también no falta el güey que también raya los cristales con una piedra para hacer sus jeroglíficos.
o se pone a rayar los asientos, pues no, no se vale, hombre. Y pues ya está el gobierno, están las empresas y está el usuario que deben de poner de su parte. También el operador, o sea, tú no te salvas también, señor operador, de esto. Bueno, lo digo porque se reportó hace días, el día 9 de septiembre, una denuncia de parte de, bueno, para la ruta 228, unidad 126. Sucedió que en un camión de ahí, Valle Santa María, que iba para el centro, pues iba bajando un chavo y el chofer pues cerró las puertas y quedó el chavo atrapado ahí en la puerta y por poco provocaba el ahorcamiento o que se lesionara el cuello el joven que era estudiante de primaria, secundaria, que iba con su uniforme. Y pues ante esto, el grito de las personas hacia el chofer para que abriera la puerta. Pero pues el chofer no sé qué le pasaba, que no quería abrir. Entonces pasajeros empujaron con fuerza la puerta para que el joven no muriera asfixiado o lastimado. Y el operador pues todavía se puso en su plan altanero, pero potente para decir, bájate, con palabras antisonantes. Si no te gusta, bájate. Todas las personas que les bueno, toda la gente pues estaba recriminando al chofer y pues se puso así a pelearse con la gente. Pues aquí también tanto empresas, recursos humanos de las empresas pues sí necesitan pues revisar bien a sus choferes, hacerles test psicológicos, pruebas antidoping, pruebas de alcoholemia, pues todo eso, porque pues es bien sabido que en el mundo de los operadores algunos tienen vicios como el alcohol, las drogas o simplemente andan mal de la cabeza. Y más con todo el estrés que se está viviendo en la ciudad ante el clima de inseguridad, ante el mal tiempo, ante las pésimas vialidades y la pésima infraestructura y también el comportamiento de cavernícola de algunos usuarios que dejan basura o que se ponen a pelear, a buscar pleito a la gente, a los choferes. Sí se necesita hacer algo muy grande para corregir esas actitudes, porque ¿de qué sirve que el gobierno ya y las empresas pongan camiones bonitos, que los baches ya estén así desaparecidos? Si pues el usuario también pone su parte, se debe portar bien. Pero el chofer, pues a veces ni se le dice nada, no se le recrimina nada. Y pues estos a veces, pues como se saben protegidos pues por todas estas mafias transportistas, pues hacen lo que quieren, se pasan los rojos, manejan a alta velocidad, algunos van intoxicados y pues ahí están los problemas. Tenía que ser la ruta 228, ya por si esa ruta trae muchos problemas. No puede con el paquete y luego ahí andan los choferes. Pues tanta ruta, tantos ramales que le están metiendo esa ruta y pues nomás no se da abasto. Y pues, no sé qué tiene en la cabeza ese chofer, o sea, todavía ponerse en ese plan a punto de haber cometido un crimen, a punto de haber dejado a una persona al hospital y luego todavía se pone así. Y pues bien por los usuarios que le recriminaron, pero pues también hay que pues hacer algo más porque pues tarde o temprano el usuario también se va a salir de control y van a terminar haciéndole algo al chofer ante la, la impunidad que hace la impunidad con la que actúan esas personas. Ya la gente se va a enojar y va a tomar pues, malas ideas ante la desesperación que el gobierno no les hacen caso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto, porque yo creo que sí se va a poner peor, cada día peor la situación de inseguridad aquí en la ciudad, tanto de usuarios como de choferes. Sí, se van a incrementar los pleitos,
Hace poco también se andan peleando unos choferes de rutas suburbanas de los de Santiago, de la ruta Álamo, se andaba peleando con un chofer de triple A que por una parada que no respetó, que se andaban peleando el pasaje, creo. Pero sí, pues es que también pues los choferes, algunos, pues hayan con sus actitudes cavernícolas y las empresas, los recursos humanos, pues no sabemos qué andan haciendo ahí, nomás comiendo mocos. Pero bueno, también pongan de su parte, señores operadores, pórtense bien. Y bueno, pues señores operadores, pues no se enojen, pues esperemos que no todos sean así de malos. Y pues al contrario, hay algunos que sí son muy dedicados a su trabajo, de que ayudan a los demás. Pues hemos visto choferes que ayudan a personas de la tercera edad a subir y bajar de las unidades cuando ellos ya no pueden hacerlo. O pues simplemente pues saludan, andan de buenas, hacen bien su trabajo, manejan bien, así, pues choferes que tienen muy buena reputación. Y entre ellos, pues, encontramos el caso de un chofer. Esto pasó el día de ayer, 12 de septiembre. Pues allá en Lindavista, en la Miguel Alemán, hubo un incidente de un muchacho, pues, que estaba atentando contra su propia vida. Eh, pues la policía ya no hallaba cómo pues agarrarlo para que no se hiciera daño y pues en eso pues iba pasando un camión de la ruta 225 y lo que hizo fue pues detenerse ahí donde estaba el muchacho que estaba a punto de aventarse. Y pues quedó ahí y ya de ahí pues el chavo brincó al techo del camión y pues fue detenido. Bueno, pues es que también en esta ciudad pues están pasando cosas así de gente que pues, tiene muchos problemas, nadie los escucha y pues algunos están optando por esa falsa salida. Y pues gracias a Dios llegó ese camión, y pues ahí pudieron hacer algo para evitar que esto terminara en algo peor. Se aplaude la actitud de este chofer y pues y también se lamenta mucho de estos casos, que pues hay gente que prácticamente está abandonada. Y saben qué es lo peor del caso, algo muy vomitivo de esta sociedad. Pues no faltaron los burlones, que les llegaron ahí y le empezaron a gritar cosas al muchacho. Y también se vio que creo que uno de los policías también le gritó cosas. Y cuando ya lo detuvieron, pues lo trataron bien mal, lo trataron como si fuera un delincuente. Lo esposaron y todo. Y no, pues no, el mal actuar de las autoridades respecto a un caso tan delicado como eso. Y las de sociedad en el que vivimos, donde ya se hicieron burlas, en especial de ciertos colegas de páginas de rutas urbanas. Uno, pues ya lo conocen, es una persona burlona que ya me respondió el otro día que él se burla de la desgracia humana y que mi página pues era parte de esa desgracia humana. Y cada que puede pues hace comentarios respecto pues a mí, a otras páginas, a otros usuarios. Pues su página que pues no haya que publicar él, ya se queda sin ideas y pasa eso y se pone a burlar eso para generar pues morbo, generar así vistas. Muy mal por esta gente retrasada mental, esos burlones. Solamente les queda decir que se vayan a chiflar a su Mauser. No sigue más fuerte, pero luego YouTube me censura. O bueno, pues son cosas que pasan aquí en esa ciudad y pues bien por este chofer, hizo lo correcto. Y pues a ustedes amigos, pues si saben de alguna persona que esté pasándola mal
de que ya no puede con sí mismo, que se encuentra deprimida, con ideas así de recurrir a la puerta falsa, pues ayúdenlo, no los dejen solos, por favor, porque es algo que no se le desea a nadie, eso es, esa clase de sufrimientos. Solamente ellos saben los problemas que están viviendo y pues ustedes si conocen a alguien que está pasando eso, pues también busquen la ayuda, no los dejen solos, porque pues la verdad en esta ciudad sí está todo muy complicado ahorita en la actualidad, en la situación de inseguridad, el desempleo, todo esto, la descomposición de la sociedad, pues hagamos, salvemos vidas, hagamos el bien siempre con los demás. Y bueno, pues es todo por este caso. Y ya escuchaste por las noticias de esta entrega, en esta nueva entrega que tenemos para el Andariego Comenta. Ya vimos muchos cambios que va a haber de parte del transporte público, de movilidad, de Metorrey hasta el municipio de San Nicolás. Hoy vimos muchas muy buenas noticias, la verdad, ya se ve un buen panorama para el transporte público, que pues también aprendimos que debemos de poner de nuestra parte, tanto el usuario como el gobierno y los operadores, pues para que tengamos un buen sistema de transporte público, la verdad, sí se necesita mucho y sí, ya necesitamos sacar la idea de lo del automóvil para mejor, pues que se le meta más al transporte público. Y bueno, nuevas noticias, espéralas muy pronto en la siguiente entrega. Si quieres saber cuándo va a ser esta entrega, pues te recomiendo suscríbete a mi canal. Si te suscribes, podrás activar las notificaciones y serás de los primeritos en ver las nuevas noticias. Recomienda mi página, comparte el link y dale like al video si te gustó. Si no te gustó, pues como quiera, gracias por ver este video. Ya sabes que también nos puedes contactar vía Facebook. Nos puedes mandar mensajes privados para preguntarnos cosas sobre las rutas, de que cómo llegar o qué camiones tomar o así. O también para reportes de que si extraviaste algún objeto o algo así, pues aquí lo publicamos pues para que otros usuarios pues también ayuden. También recibo sugerencias, felicitaciones, quejas y hasta mentadas de madre. Todos tus mensajes serán leídos y trataré de responderte a la brevedad posible. Y pues por mi parte es todo. Te saluda tu amigo el andariego. Y pues hasta la vista, nenes, en un próximo video.